Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y hoy vengo a hablarles sobre algunos de los impuestos más absurdos en la historia del mundo. Algunos antiguos y otros actuales. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada vez que yo subo un video nuevo, que por lo general es 1 o 2 veces por semana. Y ahora sí, empecemos. Tu alma tiene un precio. Siguiendo una tradición milenaria, muchísimos de los impuestos son derivados de credos religiosos y supersticiones. El zar Pietro el Grande, por ejemplo, introdujo un impuesto sobre el alma en el año de 1718. Y no existía ninguna diferencia entre si tú eras creyente o no lo eras, igualmente tenías que pagar este impuesto. Es decir, una cabeza igual un alma, entonces todos debían pagarla. Un impuesto por la membresía al club. En Alemania, por ejemplo, y en otros países centroeuropeos, se paga un impuesto por el simple hecho de ser católico, sin importar su rama. Y este impuesto es una obligación para todo el mundo, a menos que tú, a través de un comunicado oficial de la Iglesia Católica, no te salgas o no renuncies pues a la religión católica. Y si alguien de Alemania me está viendo, por favor, escríbame en los comentarios si esto es verdad, si ustedes lo saben, si, porque puede que llegue como en los recibos y esas cosas y uno ni cuenta se de que está pagando un impuesto sobre el catolicismo. No tenía idea, pero me parece como, bueno, siempre han hecho lo mismo, ¿no? Con cara o con sello pagas. En Rumanía, como en muchísimas otras partes del mundo, se sigue creyendo todavía en algunas supersticiones, incluyendo la religión, y la brujería en muchísimos casos es un negocio remunerativo. Y hasta hace muchísimos años la actividad no era reconocida por el gobierno, por lo cual no estaba regulada. Pero en el 2011 Rumanía tuvo que afrontar una crisis económica y apuntaron sobre esas actividades que primero no estaban reconocidas. Entre esto incluyeron astrólogos y magos. Todos deben ser registrados y pagar un 16% de impuestos sobre el rédito, teniendo también un plan de pensión. Pero esto no le gustó mucho a los artistas del oculto o el ocultismo, y fue así como decidieron protestar contra este impuesto, manifestándose en la orilla del río Danubio y lanzando maldiciones a los políticos que promovieron esta ley. En el frío y en la obscuridad. En Polonia, alrededor del año 1700, el impuesto más odiado fue el de las chimeneas, necesarias lógicamente para sobrevivir a los terribles inviernos del norte de Europa, y pues prácticamente de todos los sitios donde cae nieve y hay inviernos fuertes, pues se necesitan fuentes de calor para sobrevivir, para comer, para cocinar, para calentar la habitación, para secar los trapos, secarse el cabello, mejor dicho, para todo. El hecho fue que los habitantes tanto de ciudades como de campos tuvieron que pagar un impuesto sobre cada chimenea que tuvieran. Muchísimos no tenían para pagar estos impuestos, entonces lo que hicieron fue como sellar las chimeneas. En esta época no se conocían los efectos devastadores del monóxido de carbono, yo creo que ni tan siquiera se sabía qué era el monóxido de carbono, y obviamente se terminaban intoxicando con humos y asfixiándose porque prendían fuegos y no había como una fuga de los residuos y todo el monóxido de carbono que se producía con la combustión, con las fogatas, que obviamente por tener la chimenea o el ducto de escape de los humos pues estaban sellados y las personas terminaban intoxicándose. También se terminaron dañando muchísimos edificios. Por estos mismos años apareció otro impuesto que prácticamente era un impuesto por cada puerta y ventana que tuvieras en tu casa. Yo sinceramente no soy arquitecta, no tengo ni idea de cómo funcionan estas cosas, porque yo creo que todo esto está regulado. Es decir, si quieres construir una casa, o sea, como que la ley te dice cuántas ventanas puedes poner, no puedes hacer como una casa toda en vidrio, o no sé, o sea, sinceramente no sé. Si hay alguien que lo sepa, por favor escríbame aquí abajo, explíqueme un poquito o déjeme un link donde puedo ir a ver información, porque es como, o sea, impuestos por ventanas y puertas. Terminamos igual, las personas
por no pagar impuestos terminaron tapiando muchísimas ventanas y clausurando puertas que no eran muy necesarias, por decirlo así. Rehacer tu vida. En España, alrededor desde el siglo XIV, muchísimas mujeres perdían a sus maridos por la guerra entre los españoles y los musulmanes por la conquista de la península ibérica. En esta época, las mujeres viudas debían pagar un impuesto en el caso de que quisieran volver a casarse, pero esto solo si se declaraba o se sabía que su esposo había fallecido en batalla. Este impuesto era válido solo entre los primeros 12 meses, es decir, un año, del fallecimiento de su esposo. Si ya pasaba como el año, pues ya podían volverse a casar sin pagar este impuesto o algo así, creo. Pues sí, si tiene como un plazo de 12 meses, pues me imagino que es así. Pero si se descubría que el esposo no había fallecido, estas mujeres se arriesgaban a que fueran castigadas volviéndose sirvientas o en algunos casos esclavas de no sé quién, pero el hecho es que si mentías sobre esto, pues prácticamente perdías como el derecho a tu libertad, no sé, algo así, te volvían esclava, pues sí, prácticamente eso. El precio de la soltería. Para el emperador romano Augusto, ser soltero tenía su precio. El soberano impuso un impuesto sobre los senadores que aún no se habían casado. El objetivo era proteger la institución familiar y animar a la procreación de hijos legítimos, es decir, que nacen dentro de un matrimonio. El impuesto sobre la orina. Siempre en la antigua Roma, el emperador Flavio Vespasiano, medio siglo después, tuvo la gran idea de ponerle un impuesto a la orina. O sea que tenías que pagar para orinar. No precisamente el que orinaba era el que tenía que pagar, sino el que recogía esta orina. Pues resulta, pasa, acontece y sucede que los miados eran utilizados como abono. Y eso no me cabe en la cabeza porque sinceramente yo he escuchado 1.000.000 de veces. E incluso he visto, por ejemplo, si vas a un parque y sabes que hay como una zona donde van los borrachos a orinar o algo así, pues ahí el pasto está como todo muerto, literalmente, aparte el olor tan terrible. Y si un gato te orina tus plantas, pues las plantas se mueren. Si el perro orina las plantas se mueren. Es decir, el orín pues creo que es como muy fuerte y mata a las plantas. Entonces sinceramente no sé cómo es que lo utilizaban como abono. No lo sé. ¿Qué tipo de plantas son las que se alimentan de orines? No lo sé. Alguien que me lo diga en los comentarios si lo sabe. En otro video que les voy a estar dejando aquí arriba y abajo, resulta que la orina hace muchísimos años se utilizaba para curar muchas enfermedades, para limpiar y blanquear los dientes, para limpiar la lana de la oveja y blanquearla. Mejor dicho, tenía un montón de usos. Incluso habían personas que la utilizaban para hacerse unos baños completos, es decir, se metían en unas tinas completas de orina y no sé con qué objetivo, pero hacían esto. Incluso actualmente se cree, por ejemplo, que Madonna y otras actrices y personas famosas usan los orines como para algo, no sé si esotérico, homeopático, no sé la verdad, pero me da... O sea, la orina quema. La orina quema. No sé. El caso fue que estos baños públicos donde se orinaba se terminaron llamando Vespasiani. O sea, los orinales se llamaban Vespasiani por el apellido de este emperador que le puso el impuesto a los orines. Impuestos feudales para todo. En la Europa medieval se implementaban impuestos para absolutamente todo. Si tomabas agua de una fuente, pagabas impuestos. Si recolectabas fruta para comercializarla o simplemente como, oh, voy a comer esta manzana de este árbol porque está aquí, pagabas impuestos. Si atravesabas un puente, tenías que pagar impuestos. Obviamente el puente habrá sido construido con impuestos de los ciudadanos, pero igual si lo usabas también pagabas impuestos.
Saben que pensé mucho en la reforma tributaria de Colombia cuando decían que iban a colocar impuestos, o sea, peaje al interno de la ciudad, es decir, como de barrio a barrio, localidad a localidad, no sé, pero me parece el colmo. Y muchas cosas que son repailas y que dejan muchísima plata, esas sí no tienen impuestos, ¿cierto? Si pescabas algún pescadito, impuesto. Me recuerda mucho el viejito de los Simpsons de... Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. También era súper absurdo que si querías sentarte cerca de un río o un lago, tenías que pagar impuestos por eso. Pero donde más generaban impuestos estos feudales del demonio eran yo me río para no llorar, pero no quiero ofender, pero me río para no llorar. Donde más generaban impuestos los feudales eran en las chimeneas, que eran súper indispensables para sobrevivir, y también sobre cada animal que poseían los campesinos. Si tenías 4 gallinas, pues pagabas impuestos sobre la cabeza de cada gallina, y también sobre los instrumentos o las herramientas para trabajar la tierra y para desarrollar tu trabajo. También eran donde los impuestos eran mucho más costosos. Es que la historia es como el impuesto a la vanidad. Entre el siglo XVII y XVIII en Italia, Francia e Inglaterra, todos los hombres y las mujeres acomodadas utilizaban pelucas, hasta que el primer ministro William Pitt en el año de 1795 decidió poner un impuesto sobre el talco que limpiaba las pelucas, las perfumaba y las blanqueaba. El impuesto fue debido a el tipo de harina que se utilizaba para realizar este talco, el cual en ese momento por algún motivo estaba escaseando. Los nobles, con tal de no meter la mano en el bolsillo, simplemente dijeron: pues ya no usamos más pelucas, mi ciela. Abandonando así el uso de pelucas de manera cotidiana y dejándolo como solo para ocasiones especiales, y volviendo al cabello natural, peinado con una línea al lado y fijado con cera. Esto popularizó el uso de las ceras capilares, primero en Inglaterra y después en el resto de Europa. El impuesto sobre la barba. Siempre el zar de Rusia, Piero el Grande, después de su viaje por Europa, notó que los señores del occidente no se dejaban la barba, por lo que esto lo hizo pensar que la barba era como una señal de atraso. En realidad hay muchísimos motivos, por ejemplo la higiene, y eso fue algo que se descubrió después, que la barba es algo que se tiene que tener con extrema higiene, y en esa época si ibas a la guerra y tenías una barba pues te protegía del frío, pero también podía hacerte enfermar a causa de la acumulación de bacterias y microorganismos. Lo primero que hizo el zar fue invitar a sus súbditos a quitarse la barba, para después prácticamente obligarlos a quitarse la barba a través de un impuesto. Todo aquel que quisiera conservar su preciosa barba debía pagar un impuesto, y para poder demostrar que tú habías pagado este impuesto, simplemente en el momento en el que pagabas el impuesto te daban una moneda de cobre, el cual tenía como una barba y un bigote en la moneda. Entonces si alguien te paraba y te veía con la barba pues larga: hey, muéstrame tu recibo de pago. Entonces tú mostrabas esta moneda, y si no tenías esta moneda pues lo que hacían era ahí en el momento quitarte tu barba, así. Obviamente, además de quitártela, si no tenías esta moneda de cobre pues también eras multado. Esta norma no fue aceptada por el pueblo, que consideraba la barba como un símbolo de nobleza y un adorno creado por Dios, siendo esta llevada por profetas, apóstoles, incluso por el mismo Jesús. Por este motivo a los religiosos se les dificultó aún más quitarse la barba, puesto que veían esto como un ultrajo al Señor e incluso un pecado mortal, prefiriendo ir contra la voluntad de un gobernante y no contra la voluntad de Dios, pagando así impuestos altísimos o multas muy saladas. El impuesto sobre el sombrero. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, los hombres que quisieran utilizar cualquier tipo de sombrero debían pagarle un impuesto al Estado,
y el impuesto dependía del tipo de sombrero que se usara. Después de haber pagado este impuesto, al ciudadano le entregaban un recibo, el cual debía colocar dentro del sombrero, doblado como en una parte, no sé, en una parte donde no se perdiera, para que pudiera mostrarse en el caso de algún control. Las sanciones previstas para quien no pagara este tipo de impuestos podían ser muy severas e incluso la pena capital. El impuesto en los sombreros fue impuesto, válgase la redundancia, desde el año de 1784 hasta el 1811. El precio de la flatulencia o el impuesto por los peos de las vacas. Según estudios recientes, el metano de los peos de las vacas constituye entre el 10% y el 18% de la cantidad de gas con efecto invernadero. El efecto invernadero, si no estoy mal, es como una capa que hace que se caliente más la tierra. El problema empeora con los criaderos que concentran enormes cantidades de gas metano en zonas específicas. Para limitar las emisiones del gas con efecto invernadero, algunos países de la Unión Europea han puesto impuestos sobre el ganado. Dinamarca es uno de los países con el impuesto más alto, aproximadamente 100 euros por cada res. Impuestos sobre los nombres de los bebés. Los suizos deben tener una aprobación para el nombre de sus hijos por la agencia de impuestos antes de que estos cumplan 5 años. Si los hijos no obtienen este permiso, los padres pueden llegar a ser multados con aproximadamente 500 francos suizos, que vendrían a ser aproximadamente 500 euros. En teoría, la ley debe proteger a los hijos o a los niños de nombres ofensivos o que puedan ser demasiado confusos. Por ejemplo, han sido rechazados nombres como IKEA o IKEA y ALA, pero nombres como Google o Lego han sido aceptados. Un impuesto por respirar. Si llegas a hacer escala en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, Venezuela, prepara 127 bolívares que equivalen a aproximadamente 20 euros. Este es un impuesto sobre el aire que respiran los pasajeros para compensar el sistema de filtración de aire instalado en el 2014 en el aeropuerto. Este sistema en teoría debe limpiar, purificar y aromatizar o ambientar el aire del aeropuerto y detener la proliferación de bacterias o el crecimiento de bacterias, para así proteger la salud de todos los pasajeros. Aquí se no puede hablar, creo que en los climas muy calientes es muy común que las bacterias como que prosperen y crezcan por todos lados, entonces la ventilación me parece muy importante y pues espero solamente que sea cierto y el aire dentro de ese aeropuerto sea top. Impuesto sobre la obesidad. Para evitar la obesidad de la población danés, el gobierno puso un impuesto de 16 coronas, el equivalente a 2,14 euros, 2,15 euros, sobre todos los productos que contengan grasas saturadas, como por ejemplo la mantequilla o el aceite. Un impuesto muy considerado que se preocupa por el peso de sus ciudadanos y también por el peso en sus bolsillos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Déjenme saber en la cajita de los comentarios cuál de todos estos les pareció el impuesto más absurdo. Obviamente en la antigüedad como que lo absurdo era como la normalidad, pero hoy en día también hay cosas muy absurdas. Cuéntenme ustedes qué impuesto conocen de sus países que sea absurdo o que ustedes consideren absurdo, cuál de estos les pareció más absurdo de todos. Si quieren una segunda parte sobre esto, estaría como súper feliz de hacerla. Déjenmelo saber en los comentarios y también a través de un like. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y nos vemos a la próxima. Te mando 1.000.000 de besos. Mis redes sociales están abajo en la cajita de información, links directos y eso es todo.